Buenas noches a todos, disculpen la difonía. Mi nombre es Sergio Baiman, soy vicepresidente de Argentores y quería darles la bienvenida a esta casa que esperamos que pronto sea la casa de todos ustedes. Esta es una casa de autores. Nos reunimos acá para tratar de mejorar la situación de los autores de la Argentina, que en este momento es muy difícil. No lo digo para desalentarlos, sino para que sepan con qué bueyes van a arar. Lo más importante de esta casa de Argentores a lo largo de sus 108 años de vida es que ha logrado que los autores puedan defender un lugar. Por eso es lo que estamos peleando. Y necesitamos de la sangre que viene de atrás, de la sangre joven de ustedes, de todos ustedes, para que esto sea una continuidad. Ha habido a lo largo de los años muchos intentos por parte de los que están del otro lado del mostrador de dañar a Argentores. Cuando me refiero a los que están del otro lado del mostrador, son aquellos que tienen que pagar nuestros derechos, que tienen que pagar nuestro trabajo. Esos intentos afortunadamente nunca han dado resultado. Seguimos firmes, seguimos enteros, seguimos con ganas de pelear. Y digo pelear no para agarrarnos a trompadas todos los días, pero a veces hay que ponerse firmes. Queremos que ustedes conozcan la experiencia de los autores en lo que va a ser este primer encuentro a través de un autor, dos autores mejor dicho, uno de ellos que va a hacer las veces de entrevistador y maestro de ceremonias, y de otro que va a hacer las veces de entrevistado. Los dos son autores con trayectoria. El entrevistado es un autor de larguísima trayectoria en televisión, es mi amigo, los dos son mis amigos, mi amigo Ricardo Rodríguez, a quien creo que para los que son del medio no hace falta presentar, por sus éxitos, por su trayectoria, por su consecuencia de trabajo. Y esto es un poco lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes, que a lo largo de muchos años se puede continuar trabajando, pero para eso hay que trabajar mucho. Y creo que lo que van a hacer ahora Raúl y Ricardo es mostrarles un poco a ustedes cómo es esta realidad, porque entendemos que la mejor manera de saber escribir es saber cómo escriben los que escriben. Gracias, bienvenidos una vez más y que lo disfruten. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Raúl Brambila, integrante del Consejo Profesional de Teatro y bueno, estoy haciendo las veces de moderador, ¿sí?, de esta charla, el que nos va a tener que develar los grandes misterios de la escritura y de la profesión. Por suerte no soy yo, sino Ricardo. Así que le haré las preguntas pertinentes, a ver si las puede contestar. La idea sería una charla bastante informal y abierta. Después ustedes, a partir de determinado momento, una vez que ya Ricardo no tenga nada que decir, hablen ustedes, hagan las preguntas que quieran hacer y bueno, vamos a tratar de hacer una charla lo más amigable posible, digamos, entre profesionales de la escritura y futuros profesionales de la escritura. Creo que, digamos, como primer encuentro hay una muy buena energía, muchas ganas de que este ciclo de encuentros se consolide y vaya adelante. Esto entre Argentores y el ISER lo celebramos muchísimo. Bueno, para quienes no lo conocen, voy a hacer una pequeña reseña de Ricardo como profesional, porque, digamos, enumerar todo lo que ha hecho nos llevaría toda la charla. Ricardo forma parte hoy del Consejo Profesional de Televisión de Argentores, es parte de la comisión directiva de SADA, que es el sindicato de autores, y fundamentalmente es guionista de televisión. Desde la década del 90 es el autor, junto con otros, en algunos casos solo, en algunos casos como co-guionista, de grandes éxitos de la televisión argentina. Creo que todos los recordamos como Amigos son los amigos, Grande Pa,
Mi cuñado, Dibu, Trillizos, Luna Salvaje, Yago, Pasión Morena, Buenaventura el Profe, Los Secretos de Papá, Una Familia Especial, Son de Fierro, digamos, el currículum impresiona un poco, ¿no? También tuvo una vasta experiencia internacional, ha trabajado en Paraguay, ha trabajado en la televisión ecuatoriana, ha trabajado fundamentalmente con Televisa en la televisión mexicana, y desde, si no me equivoco, del 2017 forma parte de una nueva experiencia pedagógica que es Clase 7, ¿no? Sí, un lugar de internet que les invito a que visiten, donde hay autores y toda gente del medio, que en forma, hay cosas que son gratuitas y cosas que son de pago. Es muy interesante para formarse para ustedes una página de internet. Y ahí en estos días se larga una masterclass mía, el oficio de guionista de televisión, así que los invito a visitarla. Está Jorge Maestro, también está Ramiro Sanonorio, hay gente de la producción, es muy interesante para ver. Bueno, la idea no es que sea cronológico, pero tengo que empezar preguntándole a Ricardo algo básico. ¿Cómo empezaste a escribir? Bueno, yo siempre fui un enfermo de esto. O sea, yo era un tipo muy tímido, empezando por ahí. Y la verdad que la escritura fue una especie de coraza que me puse en la vida para no enfrentarme con un montón de cosas. O sea, vamos a ver. Primero fue leer. Yo a los 10 años, 11 años, 12 años leía Cortázar, leía Borges, y era como una especie de niño prodigio en la literatura. Y después empecé con el cine. Y tenía que ver mucho con eso. O sea, tenía que ver con encerrarme en mi mundo. Después fui creciendo y me costaba mucho relacionarme con la gente. Siempre me costó mucho relacionarme con la gente, y la escritura te ayuda para escapar. O sea, primero, digamos, la literatura, o sea, meterte en otros mundos te ayuda a escaparte de tu mundo, ¿no? Y a partir de eso, bueno, empecé a tratar de expresar mi mundo personal a través de la literatura. Después me di cuenta, no sé si me di cuenta que no servía para escribir literatura o me di cuenta que me gustaba más lo audiovisual, y me acerqué al cine. Y aparte yo siempre fui muy grandote, entonces por ejemplo iba al cine y, qué sé yo, a los 14 años veía películas no sé, claro, de Bergman, veía El silencio de Bergman a los 14 años, ¿viste? Me dejaban entrar en el cine. Y entonces era una mezcla rarísima de ver películas de John Wayne y salir de ahí y irme a ver a Bergman, por ejemplo. Tengo como la cabeza fundida de toda esa historia. Y hubo una película en su momento que para mí fue como iniciática, en el sentido de que hay una película de un gran director que yo admiro mucho, que se llama Luchino Visconti, que se llama Rocco y sus hermanos, que la vi cuando tenía 13 o 14 años, y cuando terminó la película no podía parar de llorar, y entonces a partir de esa película me di cuenta de que también podía generarme una emoción muy particular, y después me pasó, quizás me adelanto en esto, pero vale el ejemplo. Yo tengo una formación fundamentalmente cinematográfica y después algo de teatral. O sea, en la época que yo estudiaba, se estudiaba lo que se podía. Yo terminé la escuela secundaria en el 75, en el 76 tenía que entrar a la universidad, justo el año del golpe de Estado. Y no había carreras para este tipo de cosas. Entonces me metí en algunas escuelas de cine y qué sé yo, y siempre tuve un rechazo, como era una especie intelectual de la época, siempre tuve cierto rechazo hacia el melodrama, hacia la novela. No me daba cuenta que Rocco y sus hermanos era un melodrama. Y entonces empecé escribiendo en televisión comedias, series fundamentalmente, me gustaba mucho la comedia, y terminé amando profundamente el melodrama y la telenovela, aunque entré en la telenovela por obligación, porque en este trabajo, cuando hay momentos en que hay que hacer lo que hay,
después de la década del 90 se terminaron las series en Argentina y había que hacer telenovela. Y bueno, tuve que ir a hacer telenovela. Eso es un poco mis inicios. ¿Cuál es la diferencia entre una serie y una telenovela? Bueno, hoy... Desde el punto de vista del escritor, digo, del autor, ¿no? A ver, primero, una película tiene una característica fundamental, que es que cuando vos te sentás a armar la estructura de la película, estás escribiendo la película, estás escribiendo la serie y la telenovela. Vos tenés que armar una gran historia para después empezar a contarla. Cuando vos te sentás a armar una película, estás armando la película. Con respecto a la diferencia entre la serie y la telenovela, yo creo que hoy, me gustaría hablar desde lo que es hoy, que estamos viviendo un momento muy especial donde la telenovela está en crisis, y yo creo que hay un acercamiento entre los dos formatos, llamémoslo. Un formato es una mala palabra, lo miro a Weidman. Pero la telenovela, la serie puede ser autoconclusiva. En general la serie tiene como una estructura donde no se sigue la continuidad desde ningún punto de vista. O sea, es mucho más cortada, se puede ir y venir en el tiempo. La telenovela tiene mucha más continuidad. Nosotros a veces hacemos telenovela y estamos 10 capítulos el mismo día. O sea, los personajes salen, ¿me entendés? En cambio, en la serie vos tenés que contar una historia que de repente puede ir de una época a otra, que puede ir de... no sé si me entienden lo que planteo. O sea, y cuando termina el capítulo de una telenovela, la continuidad siempre es directa. Cuando termina el capítulo de una serie, muchas veces, generalmente, empezamos con otra cosa, aunque el capítulo haya terminado con un gancho, con una situación que parece que va a continuar. Muchas veces los queremos matar a los... Hay una situación con las series que se da a partir de lo que está pasando hoy, que es que antes vos una serie generalmente la veías de una semana para la otra. Entonces las series, los capítulos terminaban, porque en realidad esperar una semana para seguir una continuidad es bastante complicado. Hoy con el tema de las plataformas, donde vos podés ver una serie en continuidad absoluta, ya tiene otro color la cosa, ¿me entendés? A mí me molesta mucho en las series, por ejemplo, que te dejan las temporadas abiertas, y después a los 6 meses siguen, ¿viste? O sea, lo mato a él y sigue la continuidad de la serie a los 6 meses, y realmente yo no me acuerdo nada. Tengo que ver la primera. Me molesta profundamente eso. Eso demuestra que la serie no es un formato, digamos, especialmente hecho para la continuidad, me parece a mí. Es una demostración. Igualmente es lo que hay hoy, es lo que se consume hoy. Quizás porque hoy la gente, estamos todos mucho más necesitados de que las cosas pasen más rápido y que de repente las historias no se desarrollen tanto y que sean pocos los capítulos, pero bueno, creo que hay también un trabajo mayor muchas veces cuando uno hace una serie con respecto a lo que hacer una telenovela. O sea, generalmente, como se trabaja en la Argentina, muchas veces una serie se entrega un capítulo por semana, y te da la posibilidad de tirar el capítulo a la basura y hacerlo de nuevo. La telenovela no te lo da. La telenovela tiene la particularidad de, como vos tenés que entregar un capítulo todos los días, muchas veces ponés lo primero que se te viene a la cabeza. O sea, no tenés otro remedio, ¿no? Uno tiene que manejar. Por ejemplo, si vos empezás a armar un capítulo de una telenovela a las 8 de la mañana, yo generalmente me tomo 2 horas para ver qué va a pasar. Después de las 2 horas, si no sé qué va a pasar, algo tiene que pasar. ¿Entendés? Porque si no termino el capítulo. En cambio, en la telenovela a mí me pasaba mucho. Yo soy muy obsesivo para trabajar. Yo trabajaba con 2 autores, un gran autor y amigo que falleció, que se llama Hughes. Cuando hacíamos Amigos son los amigos y Grande Pay, con Gustavo Barrios.
que fue el autor de Gasoleros, después. Y yo trabajaba con ellos y de repente nosotros armábamos la estructura del capítulo, ¿no?, en una especie de escaleta, y decíamos, bueno, mañana empezamos a dialogar. Y yo al otro día me levantaba a la mañana y se me ocurría resolver las cosas de otra manera. Entonces venía y decía, no, che, hagámoslo, esto tiene que... Es mucho mejor, claro, era mejor, porque cuanto más tiempo tenés para trabajar, siempre va a ser mejor. Y armábamos el capítulo de nuevo. Eso, digamos, la reescritura, uno de los graves problemas que tiene la telenovela es la reescritura, que no hay reescritura, salvo en la primera etapa antes de empezar el trabajo. Es un problema grave ese, para mí. A mí a veces te pasa en la telenovela que entregás el capítulo, ¿viste? Y al otro día a la mañana te das cuenta que el final era otro y ya no tenés más solución, ¿viste? Hay que seguir, ¿viste? Vos dijiste en alguna entrevista alguna vez que si tuvieras que escribir telenovela con la lógica de un novelista te volverías loco todos los días o te daría un infarto. ¿Dije eso? Así. Sí, dijiste eso. No, a ver, me permito acotar algo, que uno desde afuera, yo no soy un autor de telenovela, me parece admirable el trabajo de un autor de telenovela, sobre todo de tira. ¿Cómo se escriben 160 capítulos de algo? Y sobre todo con esa inmediatez, ¿no? Entendí a través de lo que vos decías. Acá Bateman ha escrito 450. Sí, no, bueno, claro, a partir, 160, 2000, qué sé yo. A mí ya me parece todo utópico, ya me parece una locura todo, a partir de 10 capítulos, digamos, no hablemos de 400. Entonces, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo permanece el autor entero, integral, delante de esa experiencia? Porque yo me volvería loco. A ver, y digamos, ¿podés explicarnos cómo se resiste a eso? No solamente, digamos, quedé vivo, sino soy creativo, digamos, delante de esto, ¿no? Lo que pasa que la escritura de la telenovela, la escritura diaria, es realmente un compromiso de todos los días terminar un capítulo. Como decía antes, el verso de la hoja en blanco y todo eso no existe, dura 2 horas, ¿viste? A las 2 horas empieza la desesperación. Claro, te querés matar, porque no hay solución. Y incluso pueden pasar cosas terribles, como que a mí me ha pasado cosas de quedar, por ejemplo, si haces un programa, estás haciendo una novela y la novela no funciona y te tiran a la basura 20 libros porque hay que empezar, hay que cambiar la historia. Nosotros hemos quedado grabando hoy, escribiendo hoy para grabar mañana. Hemos llegado a la situación del productor llamándote, pasame el primer bloque, porque lo tengo que producir. ¿Me entendés? O sea, se trabajaba de esa forma. O sea, te puede pasar cualquier cosa, o se te muere un actor, o se te enferma un actor, o pueden pasar 1000 cosas. Entonces, la telenovela es realmente un trabajo de bombero, estás apagando incendio todo el tiempo, ¿viste? O sea, la escritura así diaria. Por eso es un trabajo que no es para todos. Hay que tener como una cosa especial para poder hacer ese trabajo. Hay autores que son muy buenos y que no pueden hacer lo que decía recién Raúl. ¿Viste? Se menosprecia un poco el trabajo de la telenovela, pero hay mucha gente que en realidad no lo puede hacer porque no lo soporta, porque no soporta esta idea de no poder reescribir, no soporta esta idea de tener que resolver todo el tiempo. ¿Viste? Escribir es como entrar en una especie de laberinto donde está lleno de puertas y vos generalmente tenés que elegir por qué puerta vas a salir. En la telenovela cada 5 minutos estás haciendo eso. La decisión del tipo que arma una telenovela es todo el tiempo eso. Es decir, bueno, ¿qué le pasa a este personaje? Capaz que vos, si estás escribiendo una película, una obra de teatro, te tomás tu tiempo para ver cómo se resuelve la situación y decís, no, lo tengo que resolver hoy. Porque capaz que puede ser que tengas una Biblia armada y que la Biblia se destruya. En general, las Biblias han nacido para ser violadas, realmente, o sea, porque nosotros las respetamos muy poco generalmente, porque en cuanto te empezás a desviar un poco de la Biblia... ¿Qué es una Biblia? Una Biblia o algo, un tratamiento es contar la historia desarrollada desde el principio hasta el final.
Y en una telenovela en general, en Argentina se trabaja muy poco, se ha trabajado siempre muy poco con una Biblia. En general en una serie es mucho más fácil hacerla, y hoy si tenés que presentar proyectos de series, te obligan de alguna forma a presentarlos. A nosotros nos ha costado mucho ir a trabajar afuera, porque afuera también te obligan, porque los productores quieren saber de qué se trata la historia. Una vez un productor en México me dijo: a mí los autores argentinos no me gustan porque nunca sé para dónde van. Porque claro, el problema es que a nivel de trabajo, cuando vos decís, bueno, háganme, yo siempre digo una cosa, las historias tienen niveles, ¿no? ¿Viste cuando volás en un avión que estás a 10.000 metros de altura y mirás para abajo y no ves nada, ves las nubes? Bueno, ese es el estado que está un escritor cuando empieza a escribir una historia. Ahora viene un tipo y te dice: haceme una historia y haceme un desarrollo, quiero la Biblia, y vos estás ahí, ¿me entendés? Entonces vos hacés... La Biblia es un elemento de venta normalmente, porque después, si vos tenés que armar una Biblia en una semana, no se puede armar una historia en una semana, ¿me entendés? A medida que el avión va bajando, a medida que vos te vas metiendo en la historia, vos vas viendo los personajes, vas viendo más la historia, y es como cuando empezás a ver la Tierra cuando el avión se acerca a la Tierra. Entonces, realmente cuando uno se enfrenta de verdad con la historia, se los digo sinceramente, y esto lo tengo probado por haber trabajado con muchos autores en coautoría, y siempre con todos terminamos en la misma situación, es cuando estás escribiendo los diálogos o cuando estás armando el capítulo del día. Es muy difícil ver la historia previamente realmente como va a ser antes, salvo que te den 6 meses para armar una Biblia, y entonces vos la resolvés como si fuera una novela, ¿entendés? Te tomás tu tiempo, ¿viste? Definís una cosa y después la cambiás. Ahora, si vos tenés que resolver en 3 días que escribir 100 páginas para entregarle a un tipo, ¿viste? ¿Cómo hacés para hacer? Y bueno, nosotros lo hacemos, lo hemos hecho, hemos tenido la obligación de hacer. Entonces el productor dice: ahora me siento más tranquilo. Ahora resulta cuando vos empezás a desarrollar de verdad la novela y te empezás a meter, empezás a resolver mejor un montón de cosas que están. ¿Y qué haces? ¿Te vas a quedar con la Biblia mal resuelta o con una resolución mucho mejor? Y yo prefiero romper la Biblia y seguir para adelante. Y eso es lo que termina pasando normalmente con las Biblias que están armadas de esa manera. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que armar una historia previamente para saber para dónde vamos, pero tenemos que manejar ese argumento ante los productores. En 3 días, los productores en general, salvo excepciones, no tienen idea de cómo se escribe un libro, ni de cómo se escribe nada. Ellos creen que escribirme 2 paginitas, lo miro a Sergio, ¿me entendés? O sea, escribe 2 paginitas, vos no sabés de qué se trata la historia y dices: pero si te estoy pidiendo 2 páginas, pero no sé de qué tengo que escribir, o sea, no es que, ¿me entendés? Si te puedo escribir 2 páginas de una historia que ya tengo armada, porque en general una síntesis se hace después de que la historia está armada, no se hace antes, ¿entendés? Antes lo que vos haces, te tenés que poner a laburar. Entonces, si yo tengo la historia armada, te hago una síntesis de 2 páginas, de 3, de 1, te puedo hacer un logline, te lo cuento en 5 líneas, pero una síntesis de la nada, ¿viste? Hacemos una síntesis sobre una historia que transcurre en, qué sé yo, en una panadería, y qué sé yo, y tengo que poner a ver quién es el protagonista, cómo se desarrolla, qué conflicto va a haber ahí adentro, cuál es la historia central, ¿me entendés? Y en 2 días me la traes. Dale, te quejás, te estoy pidiendo 2 páginas nada más. Me estás pidiendo una historia, ¿viste? Pero todo el tiempo tenemos que pelear con ese tipo de cosas, y eso no lo tenemos que hacer solamente con una telenovela. Hoy por hoy, cuando presentamos, cuando hablamos yo tengo contacto porque estoy intentando seguir trabajando para afuera, y los productores de afuera te piden eso, te piden, ¿viste? Y uno, bueno, es problemático realmente nuestro trabajo, porque yo vuelvo a repetir, creo que los productores no entienden demasiado nuestro trabajo.
como nosotros nos vamos y después aparece un libro, los tipos dirán que este tiene una máquina dentro, un enano que me mete, viste, una resma dentro de la máquina y aparecen 50 páginas, viste. Y no es así, viste. Nosotros, ¿sabes qué? Te cuesta sangre, sudor y lágrimas poder armar algo que sea coherente, que tenga gancho, que tenga interés, que tenga un buen conflicto, armar buenos personajes. Eso es trabajo y muchas veces no tenemos tiempo para hacer ese trabajo. Esta idea de que el escritor o el autor escribe en soledad, en la soledad de su gabinete, en la experiencia de escribir televisión, se rompe un poco rápidamente, ¿no? Que en Infieles, sí, por ejemplo, vos fuiste coordinador autoral. ¿Qué significa ser coordinador autoral? ¿Es manejar un equipo? En ese caso, Infieles era un proyecto que se hizo en Telefe. Yo hice la parte de Infieles que se hizo en Telefe, la de Canal 9 no me hago cargo. No la hice. Era un programa que... No importa, no me referí a Infieles pero lo que me interesa es hablar de la idea del programa para explicarle cuál era el trabajo mío. El programa había un tipo que era un cazador de infieles, que salía a la calle con un micrófono, una especie de periodista, y entonces el tipo te agarraba a vos, que supuestamente tenías una historia de infidelidad, y te planteaba, vos le contabas la historia. Se sentaba en un lugar con vos y vos le contabas la historia de tu infidelidad. Y entonces ahí se contaba la historia. Entonces los capítulos eran totalmente unitarios, empezaban y terminaban. El nexo que había realmente era ese tipo y no había otra cosa. Era una excusa para contar historias de infidelidades. Y yo lo que hacía ahí, el ciclo tuvo creo que 12 capítulos, y lo que yo hacía era leer libros de otros autores y elegir los libros. En realidad al final los libros los terminamos escribiendo todos. Yo creo que escribí 7 y Esther Feldman escribió los otros 5. O sea, finalmente los terminamos escribiendo todos nosotros, pero la idea era común en otras épocas acá ese tipo de programas que ahora se están empezando a hacer a veces también, que eran programas que nosotros llamamos unitarios, que eran series que empezaban y terminaban los capítulos y que de repente participaban varios autores, y había un cabeza de equipo que era el que leía y el que elegía los libros y el que marcaba más o menos si había continuidad. Por ejemplo, yo trabajé en un programa que se llamaba Hombres de Ley, donde un autor se llama Gerardo Taratuto, que era abogado además de autor, que es el padre de Taratuto, del director de cine, de Juan Taratuto. Gerardo, digamos, era el coordinador autoral, él escribía también libros, pero había varios autores que trabajábamos ahí. Yo trabajé en la última etapa del programa, fue uno de los primeros trabajos que hice, junto con Gustavo Barrios, y entonces Gerardo era muy importante ahí porque él era abogado. Entonces vos le llevabas una historia, por ejemplo, que tenía que ver con los personajes centrales, porque era un bufete de abogados, estaba Federico Lupi, un par de Norberto Díaz y Rubén Estela. Eran 3 abogados y había una cierta continuidad. Entonces él te marcaba la continuidad de las historias de los personajes y te marcaba algunas cosas que tenían que ver con lo legal. Y vos escribías la historia. Y él después te corregía fundamentalmente lo legal, porque, viste, nosotros, por ejemplo, con Gustavo hicimos 3 o 4 episodios ahí y nos dedicábamos fundamentalmente a una línea de policial, fundamentalmente, ¿no? Porque la línea de los capítulos muy de temas de abogacía la manejaba él porque era el especialista. Entonces, un poco ese era el trabajo que yo hacía en Infieles, aunque ahí no había continuidad, pero bueno, elegía los libros que iban a participar. Escribir dramáticamente, ya sea para el cine o para la televisión, implica abandonar cierta idea de autonomía personal, digamos. Integrarte a un equipo, ver que tu obra está atravesada por otras experiencias, porque lo que llega a la pantalla no siempre es exactamente lo que escribiste, ¿no? Esa experiencia, ¿cómo se vive? Sí, eso tiene que ver también con la pregunta antes, que al final no te la contesté, lo de la soledad. El ego afuera. O sea, si el ego es para los que hacen literatura,
porque hay que trabajar en equipo. Hay que empezar a pensar que el que tenés al lado puede tener una idea mejor que la tuya. Esa es una situación fundamental. ¿Me entendés? Porque uno tiene que defender sus ideas hasta el momento que se dé cuenta de que la idea que te tiró el otro es mejor que la tuya. Y a veces te tenés que dar cuenta rápido, pues si estás haciendo una tira no tenés tiempo para, 6 meses para discutir. Y si discutís mucho, te come el león. Entonces, es un primer ejercicio que hay que hacer, el de tratar de pelear con el ego de uno. Nosotros no somos actores, que son los peores con respecto al ego, pero estamos cerca. Somos actores muchas veces somos actores frustrados, entonces encima tenemos el resentimiento de que no somos actores. Y entonces, tenemos un problema ahí y hay que luchar contra eso. Hay que luchar contra eso porque si no se tienen, es muy problemática la situación. Y después también hay que luchar contra la diferencia entre lo que vos escribís y lo que muchas veces después termina saliendo en pantalla. Porque hay un actor, porque muchas veces te puede pasar en el cine, te puede pasar en el teatro, pero en el cine y en el teatro hay mucho más ensayo, hay seguramente directores, a veces te puede tocar un director, es un preso en el cine y en el teatro también, pero es más difícil, digamos, hay más tiempo de elaboración que tiene el director, como vos tenés para escribir, el director tiene para poner. En la televisión, empieza un ciclo, le das 3 libros por ejemplo, en una novela, le das 3 libros a un actor, se sientan en una mesa, leen el primero y el actor al otro día va y graba. Los brasileños en una época grababan sus programas, no sé si lo siguen haciendo ahora, pero me lo contaron una vez y me parece que es un buen ejemplo. Los brasileños agarraban los primeros 15 capítulos y empezaban a grabar del 15 hacia el 1. Se sigue haciendo. Entonces, claro, ¿por qué? Porque nosotros grabamos el primer capítulo el primer día que el actor se encuentra con el personaje. ¿Entendés? Entonces, el actor está muy lejos del personaje que va realmente a ser. ¿Me entendés? Porque hay, en ese sentido también, la relación nuestra con los personajes se va modificando en la medida que lo escribís, en la medida que ves qué actor lo va a hacer, en la medida que lo ves en acción al actor, ¿me entendés? En la medida que hablas con él, o sea, el actor después te devuelve y realmente muchas veces, así como vieron que cuando ven series de dibujos animados, Los Simpsons, mirá el primer año de Los Simpsons, viste lo que eran los dibujos y mirá 2, 3 años después, porque hay más producción, porque mejoró digamos el creador, el dibujante, eso va mejorando. Con las historias en continuidad pasa lo mismo. En la medida que van corriendo los capítulos, los actores se van metiendo más el personaje y vos también. Porque en realidad hasta que vos no lo ves el personaje no tiene demasiada vida. Es decir, cuando vos lo ves ahí te impresionás. Y capaz que te devuelve algo que vos no imaginabas. A nosotros nos pasó en Grande Pa con María Leal. ¿Viste? Que es una actriz extraordinaria. Y lo que devolvía hacía que, viste, vos tuvieras ganas de escribirle. Claro. Para un programa de esa característica. Y te puede sorprender eso, como te puede pasar, que es terrorífico, que de repente veas un actor y te des cuenta que no es el actor para el personaje. Y el actor es uno de los más importantes. ¿Y qué hace? Ahí te querés matar. ¿Entendés? Entonces, es un proceso realmente que, además de creativo, es para volverse loco. O sea, es creativo en una primera etapa, cuando empezás a trabajar y qué sé yo, y después entras a enloquecer porque es un proceso generador de muchos problemas. Realmente, o sea, digamos, yo creo que nosotros somos personas muy especiales, en el sentido que no estamos bien de la cabeza, con capacidades especiales o con incapacidades especiales, y entonces por eso nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, los que hacen teatro, los que hacen cine,
quizás son más normales que nosotros porque tienen como otro proceso. Pero el tipo que hace televisión y sobre todo televisión diaria es un tipo que está mal, no confíen en mí. No, después de todo lo que decís, a mí me nace preguntarte, ¿qué sería lo lindo, digamos, de escribir? No, es lindo, a mí me fascina, claro. O sea, porque de verdad, porque aparte uno evidentemente tiene así como, viste, hay algunos, hay un gerente de contenidos de un canal que es amigo, que es Alejandro Stoessel, que es el papá de Tini. Alejandro era un tipo que era para el vivo. O sea, a él le fascinaba el vivo. Entonces, capaz que él era capaz de decirte, no, escribí para mañana, porque la adrenalina de él era hacer todo en vivo. ¿Entendés? Y bueno, vos trabajaste en Gran Hermano. ¿Viste? Y nosotros, de alguna forma, si no te acostumbras a eso, no podés hacer televisión diaria. Escribir series ya es otra cosa, pero ojo, tampoco es fácil, porque ahí hay un tema que es lo que está pasando hoy, que es el tema de las reescrituras, que es el tema de quién te corrige los libros, que hay que acostumbrarse también a eso. No es que, viste, vos te sentás y escribís y mira qué genialidad, va y entra. Todo es un proceso de mucho, de aceptar un montón de cosas, de darse cuenta de que lo que vas a hacer en principio no va a ser lo que va a quedar, que vas a tener que pelearte, vas a tener que discutir, vas a tener que, viste, no es solo escribir. Esto tiene que ver que no es solo escribir. En la televisión hay una cosa que es real, que el autor creo que participa mucho más que en el cine, en lo que es, digamos, el proceso de realización de la obra. Porque en el cine vos entregás el libro y el director te cierra la puerta, ¿viste? En televisión dependen de nosotros, que tenemos que ir entregando libros. No lo hacen porque son buenos, ¿viste? Si nos pueden sacar del medio, nos sacan del medio, nos cambian la llave, nos dejan entrar. Pero dependen de nosotros, si no le damos el libro no tienen nada para trabajar. Entonces nosotros tenemos una relación y además nosotros somos, en la tira diaria, pasa sobre todo que hay muchos capítulos, somos los únicos que tenemos la historia en la cabeza. Estamos adelantados a todo, entonces nos respetan un poco más por eso también. Pero creo que hoy, por ejemplo, está el rol que todavía en la Argentina no se utiliza, que es el rol del showrunner en Estados Unidos, en las series americanas, donde el creador de la historia de alguna forma es el que se pone la historia sobre el hombro y resuelve, viste, un montón de cosas que muchas veces en la telenovela, acá en la Argentina, nosotros hacemos nos transformamos en una especie de productor ejecutivo realmente. Claro, sí. Además. Pero me gustaría que pregunten ustedes, porque si no vamos a estar Sí, no, está bien, yo tengo más o menos medido el tiempo en que ya te voy a cortar. Bueno. Seguir hablando sí, todo el tiempo. No, a ver, resumiendo, sí, ya te damos la palabra, dame un segundo. Perdón, me metí en el TV, que me meto en todo. Yo, no, pero está bien eso, me alivias el trabajo a mí. Desde que empezaste a escribir profesionalmente, digamos, hasta ahora, más o menos, en resumidas cuentas, no, haceme una síntesis si podés. La historia ya la tenés vivida, así que la síntesis me la podés hacer. ¿Qué cambió? ¿Cómo evolucionó el panorama en Argentina para el autor de televisión? ¿Qué pasó con la producción? ¿Qué pasó con el entorno? ¿Qué pasó con el mundo? Yo sé que da para escribir una enciclopedia, pero... tenemos nosotros estamos viviendo una crisis muy terrible en la Argentina. Saquemos lo económico de lado, o sea, es otro problema ese. Pero hay una crisis muy terrible y tiene que ver con la forma de la gente cambió de ver televisión, el tema de las nuevas pantallas y el tema de... y eso tiene que ver también con la producción. Nosotros, ayer estábamos en la multisectorial, ayer anteayer, y yo redacté una cosa donde decía en un momento que en la Argentina se terminó una forma de trabajar, que
que es un poco la forma de trabajar que en algunos aspectos yo estaba diciendo recién. Esta cosa de la locura sigue existiendo, porque lo que los yanquis hacen en un mes, nosotros ahora lo hacemos en una semana. ¿Me entendés? O sea, siempre está esa situación de que vamos a estar con problemas de... Ahora, se terminaron los decorados, que nos apoyamos contra la puerta y se cae la pared. Se terminaron la idea de entregar, de que hagamos un capítulo por día. Si queremos vender cosas afuera, podemos llegar a tener de repente productos internos nuestros que sigan manejando ese tipo de producción y ese tipo de forma de trabajar. Pero después, si queremos ser alguien en el mundo, tenemos que cambiar. Porque si no cambiamos, vamos a estar peor. No solo vamos a tener los problemas económicos, que eso también es un problema económico, pero los problemas económicos del país me refiero, sino que también vamos a tener un montón de problemas para poder ubicar nuestros productos, interesarle al mundo con nuestro producto, y si no le interesamos al mundo, y soboleta, porque lamentablemente no podemos sostener una producción audiovisual con el mercado interno nuestro, porque nosotros somos muy pocos, porque la torta publicitaria y porque todo lo que tiene que ver con lo que puede llegar a devolver un programa de televisión, una serie de streaming, lo que sea, dentro de nuestro territorio no llega a generar la posibilidad de ganar dinero, ni siquiera de recuperar el dinero de una producción. Entonces, con respecto a qué cambió y qué no cambió, nosotros seguimos entregando un capítulo por día. Para hacer una telenovela seguimos entregando un capítulo por día, como se hacía en la década del 80 y del 90, cuando yo empecé a trabajar. Realmente, o sea, entonces es muy lindo, vemos en HD, viste, todo, digamos, la luz, cambió un poco el tema de la realización, porque, pero desde el punto de vista autoral, si vamos a la telenovela en sí, digamos, seguimos trabajando de la misma manera. Y yo creo que por eso estamos como estamos, porque no cambiamos la forma de trabajar, porque no nos dimos cuenta que había que cambiar a tiempo, y entonces termina pasando que muchos te dicen que la telenovela está muerta, y la telenovela es un género que está basado en el melodrama, fundamentalmente, y el melodrama está más en boga que nunca. Yo siempre digo, y doy como un ejemplo, que si ustedes agarran las 3 primeras temporadas de The Walking Dead, van a ver que The Walking Dead es un melodrama, y que el interés de los zombies, la situación con los zombies son siempre las mismas, ¿viste? Siempre pasa lo mismo. Viene el zombie, le pegan en la cabeza, le pegan un tiro en la cabeza, o sea, siempre te están, viste, en la empalizada, empujando, generan. Pero la historia es la historia de la relación entre esos dos tipos que se pelean por la misma mujer. Y esa historia que cautiva a chicos de 12 años, mi hijo me hizo ver The Walking Dead a mí, nos cautiva también a nosotros, y es un terrible melodrama. Miren la escena, por ejemplo, en la 3ª temporada, cuando Rick y Shane se pelean. Vos te reís porque es así, ¿te acordás? Esa escena de noche que es extraordinaria, en la pelea de ellos dos cuando lo termina matando. Que lo que tiene que después él, como se muere, se levanta, se convierte en un muerto vivo y lo mata el hijo. Y la escena del parto de Lori, donde el hijo termina matando a la madre. A ver, o sea, entonces, ¿qué es The Walking Dead? Y encima, en la versión de televisión, en la versión de audiovisual, porque The Walking Dead originalmente es un cómic, no se sabe, no me acuerdo si no se sabe de quién es el hijo. En una de las dos versiones no se sabe de quién es el hijo. O sea, más melodrama que eso, ¿qué querés? Entonces, lo que le digan que el melodrama está muerto, pónganle este ejemplo, por ejemplo. Vean This Is Us, una serie extraordinaria
la mejor serie para mí de los últimos tiempos. Y dígame si eso no es un melodrama. Yo siempre digo lo mismo, nosotros tenemos que hacer reír o tenemos que hacer llorar. Si logramos alguna de esas dos cosas, la tarea nuestra está cumplida. Si no lo logramos, estamos en problema. Vean This Is Us. ¿Qué es This Is Us? Es un terrible melodrama, extraordinario, contado de otra manera. El primer capítulo, en el final, te caes de cola por lo que pasa, y te das cuenta que el tipo te engañó durante toda la serie, pero lloraste como un... Pero yo la vi solo y lloré. La vi con mi mujer y lloré, y la vi con mi mujer y con mi hijo y lloré. ¿Ellos también lloraban? Todos lloraban, por Dios. Entonces, yo lo que digo es, la forma de trabajar nuestra es lo que murió, es lo que nos llevó a esta situación. El género sigue existiendo, no lo vamos a matar nosotros nos estamos suicidando nosotros, el género sigue, ¿entienden? Entonces, y como esto podemos poner un montón de ejemplos de series más melodramáticos que los suecos que están de moda y los daneses que se suicidan cada 5 minutos, y los turcos, bueno, dentro de lo que es mientras nosotros decimos en este país, porque es un problema de este país fundamentalmente y de cierta generación de CEOs de empresas, o de tipos que manejaron los canales que no creyeron nunca en el melodrama. Mientras nosotros decimos esto e intentamos copiar las series americanas que no son melodramáticas, entonces no funcionan, los yanquis hacen melodrama tras melodrama tras melodrama, ¿viste? Los turcos nos sacaron en el mercado con el melodrama y nosotros, ¿viste? Estamos acá viendo si podemos meter 3, 4 series por año, ¿viste? Y sin trabajo. No se dejen engañar por eso. Analicen desde ese lugar y van a ver. Los que no vieron The Walking Dead, véanla, es una serie. El primer capítulo de The Walking Dead es para enseñarlo en el ISER, es extraordinario. Después, viste, podemos discutir, pero el primer capítulo de The Walking Dead es una serie, es un capítulo extraordinario para aprender, viste. Y además, ¿cómo empieza The Walking Dead? Empieza con 2 tipos hablando de una mujer, de la mujer. Empieza con 2 policías dentro de un auto hablando de la mujer de uno de ellos, en una escena que dura 5 minutos. ¿Viste? O sea, está marcando cuál es el camino ahí. Después nos metemos en el tema de los zombies, pero analícenla de ese lugar y van a ver que si vos le sacás eso, no queda nada. Si le sacás los zombies, te queda esa historia. Y esa es la historia que te termina enganchando. Porque incluso la primera temporada los zombies eran bastante feos, en el sentido de que no se ve que tenían poca producción y las máscaras no eran buenas. Después fueron mejorando, pero no sé si contesté la pregunta, me fui. Yo tampoco. Te fuiste un poco, pero está bien. Es muy interesante lo que estás contando, además creo que a ellos les interesa mucho. ¿Preguntas? Bueno, la consulta que te quería hacer, una de las series mencionadas en las que trabajaste, de estos productos audiovisuales, Son de Fierro. Respecto a esto de lo que hablaste de los actores, los personajes, por ahí el cambio de giro que se puede dar, a mí me pasó, por ejemplo, que vi Son de Fierro y me llamó mucho la atención el cambio. ¿Te gustó? Sí. Bien, si no te desalojaba. ¿Qué te va a decir? Pero te desalojábamos. Justo lo que te quería comentar es el tema del cambio que sufrió el personaje de Eleonora Wexler. Sí, hubo varios cambios ahí. Pero me parece que, por ahí sentimos, ¿no? Pero me parece que como que fue el más marcado, porque empezó como una novela de comedia, con un tono, y después giró a algo totalmente yo le voy a contar, dramático. es muy interesante, porque es muy interesante el proceso de esa novela. Voy a tratar de contárselo rápido porque hay mucho para exprimir ahí, que es cómo se escribe y digamos cómo se trabaja. ¿Alguno más vio la novela esa? La
la que Mariano Martínez hacía de profesor ciego. Es que sí, que Mariano, bueno, el tema fue así. Adrián Suar nos llama a Marcela Gerti, que es una autora, otra autora, y a mí, para hacer esa novela. La idea en ese momento estaba la serie esta de Francella, Casado con Hijos, y había una serie, creo, no me acuerdo si era una de cárcel también, o sea, había como una cosa de familia disfuncional, entonces Adrián quería hacer una serie, una novela, una comedia con una familia muy como unida, por eso el título, Son de Fierro, porque no nos separa nada, después se separaron todos, armó un despelote terrible. Entonces la premisa era esa, vamos a hacer una novela con una familia muy unida. Pero vamos a entrarle por el lado de la comedia. Vamos a empezar por la comedia. A veces, para el espectador, es más fácil entrarle por la comedia. Porque los personajes entran con mayor facilidad, ¿entendés? Si vos entrás con escenas terriblemente dramáticas y qué sé yo, digamos, en la telenovela vos tenés que de alguna forma lograr que el espectador logre una empatía con el personaje, y la comedia es mucho más fácil de lograr que con el drama, porque uno cree a veces que si vos mostrás, voy a exagerar, una escena de una violación en la primera escena, el espectador va a empatizar con el personaje. No, el espectador lo que va a hacer va a lamentar, se va a poner mal, pero para vos interesarte en el personaje lo tenés que conocer, ¿viste? Si vos vas por la calle y le pegan una trompada a tu esposa, vos salís y matás. Ahora, si vos ves que le pegan una trompada a otra persona, capaz que defendés, pero no es que te importe tanto esa persona, defendés humanamente. Digamos, nosotros tenemos que lograr que el espectador no reaccione por lo humano, que reaccione por afecto con el personaje. Y el afecto hay que lograr que se lo gane. El autor tiene que conseguir, y eso también tiene que ver con el actor que trabaja, pero es trabajo para mí nuestro, tenemos que conseguir que el personaje le entre y que se termine enamorando y que quiera vivir lo que le pasa al personaje, y si el personaje le pasa algo malo, lo sienta. Entonces, Adrián quería entrar por la comedia por esa razón. Y se inventó lo de la historia del chico ciego, era profesor de historia, creo, y que se enamoraba de una alumna. Y la familia, que era una familia que tenía 3 hijos, si mal no recuerdo, 3 hijos y uno adoptado, un cuarto, era una familia que no se tenía que romper nunca. Entonces, ¿qué pasa? En la telenovela, no en la serie, es fundamental la historia de amor. Si no hay historia de amor, no hay telenovela. Entonces, con Marcela, que era la coautora, le planteamos a Suar, si la pareja central, que era Osvaldo Lapori y Mariquita Valenzuela, no tenía conflicto, eran todos, se dedicaban a cuidar a sus hijos, se mataban por sus hijos, ¿cómo hacíamos nosotros para manejar la historia? ¿Qué historia de amor íbamos a tener? Íbamos a tener una historia de amor con los chicos jóvenes, pero no íbamos a tener una historia de amor con los grandes. Y eso lo terminás pagando. No, dijimos, bueno, empecemos así, a ver qué pasa. Así trabajamos, ¿no? Entonces empezamos así y empezamos a trabajar con mucho tiempo. Los capítulos iniciales se trabajaron mucho, y la verdad que los primeros capítulos de comedia eran muy buenos porque teníamos mucho exterior y planteábamos cualquier cosa y se hacía. Pero después, cuando se acerca la fecha de grabación y de salida al aire, te meten adentro de una pieza. Y para meter dentro de una pieza necesitas conflicto. Si no tenés conflicto adentro de la pieza no pasa nada, ¿viste? Entonces, empezó bien de audiencia y se empezó a caer. En el capítulo 10, 12, 15 se empezó a caer. Entonces nosotros vamos a Suar y le decimos, escúchame, está pasando esto, ¿qué hacemos? Tenemos que entrar en una situación dramática, tenemos que generar algo. Nosotros decíamos que había que hacer el camino porque los personajes los habíamos metido, había que hacer el camino de separar a la pareja central.
¿cómo los separábamos? Él decía que tenía miedo de entrar en lo dramático porque tenía miedo que la gente no respondiera. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una prueba. Vos fíjate esto, qué interesante. Tenemos un personaje ciego. Vamos a entrar en una situación melodramática, que es la típica situación de parece que si se opera ve. Que si se opera ve. Viene un médico y dice yo lo opero y puede llegar a ver. Entonces dijimos, vamos a hacer 7, 8 capítulos en el proceso este de lograr la operación. ¿Por qué 7, 8 capítulos? Porque en una telenovela un capítulo no es nada. O sea, vos tenés que generar, ¿viste? Para que empiece a correrse la bola, che, lo van a operar al personaje de Mariano Martínez, va a ver, ¿entendés? Si vos haces un capítulo y termina, ya no lo ve nadie. Vos tenés que empezar a generar esa situación que vaya creciendo para que el espectador vaya trayendo otros espectadores. Entonces, hicimos todo ese proceso de la operación y la novela se fue para arriba. Entonces dijimos, el espectador está queriendo otra cosa. Vamos a empezar por otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a quebrar las situaciones de comedia y los personajes empezaron a cambiar. Que ahí respondo de alguna forma a tu pregunta. Pero ¿qué ocurrió? Nos encontramos con una cosa que fue muy interesante, muy interesante. Pues fíjate cómo se llega a una situación. Adriano dice, bueno, está bien, vamos por el tema de la separación. Hay que hacer un proceso para eso, no la podemos separar en 2 capítulos. También tiene que haber un proceso. ¿Cómo se separan? ¿Cuál es el conflicto que los va a hacer separar? Y entonces nosotros dijimos, Fierro no engaña. El personaje del hombre no engaña. ¿Por qué no? Porque el personaje ese no engañaba, porque ya estaba probado, porque habíamos hecho escenas donde se le tiraban minas encima y el tipo decía, no, yo soy... él no engaña. Ahora, él estaba casado con una mujer que había dejado todo por él, había dejado su carrera universitaria, había dejado la vida por él, y él era un machista terrible, recalcitrante, ¿te acordás? Que incluso la tenía muy agarrada a la mujer. Esa mujer se le podía ir con otro tipo. Había que convencer al productor que la mujer protagonista de la telenovela tenía que engañar al marido. No lo iba a engañar con el primero que se le cruzara ni se iba a acostar al otro día. Tenía que ser un proceso también donde ella realmente sintiera la necesidad de engañarlo porque él no le daba lo que ella necesitaba. Entonces, te imaginás, Adrián caminaba por las paredes, pero ¿cómo vamos a hacer que la protagonista, qué sé yo? Y si no hacemos que la protagonista, qué sé yo, nos vamos al tacho, porque nosotros nos manteníamos en la firmeza de que el personaje que habíamos creado, lo habíamos creado para que, del tipo, lo habíamos creado de una forma que era ir contra el personaje si el personaje engañaba a la mujer. Entonces lo jugamos. Incluso Son de Fierro empezó a tener una característica de que era cómo respondían los conflictos en la familia. Porque, por ejemplo, quien primero descubre que la mujer engaña al padre es la hija mujer. Y la hija mujer le termina dando un cachetazo a la madre porque lo estaba cagando al viejo. ¿Me entendés? Porque ella no podían aceptar. Entonces empezó como un proceso donde además Mariquita Valenzuela se la bancó porque pasó de ser la más adorada. Yo un día le dije a Mariquita, si esta novela se pudo dar vuelta porque vos aceptaste esto, porque hay actores que vos le das vuelta al personaje de esa forma y te boicotean el personaje cuando salen a la calle y la gente los empieza a putear. Porque pasa eso, ¿entendés? Entonces Mariquita se la bancó como la mejor, ¿viste? Y terminaron separándose ellos dos. Y la novela llegó a ser 40 puntos de rating, de 12 o 13 que estaba en un momento. Y ahí pasó una cosa extraordinaria en la adaptación mexicana que nos pinta de... Porque la novela se hizo en México, y en México parte de la adaptación, en México funcionó muy bien,
se hizo de media hora y se hicieron casi 500 capítulos de media hora. Nosotros acá hicimos 250 capítulos de 1 hora. Y en México incluso terminó la historia que contamos nosotros y siguieron, y todo ese proceso también lo hicimos nosotros. O sea, tuvimos que ubicarnos otra vez en la historia y abrirla y seguirla. Pero pasó una cosa muy interesante en México. Nosotros hacíamos la adaptación, y esta anécdota es maravillosa. O sea, Mariano Martínez, que era el ciego, que nunca vio al final. Un poquito vio. Vio un poquito, antes de morir. Antes de morir. Ah, sí, tenés razón, mirá, te acordás más vos que yo. Perdón. Vio, antes de morir vio. Pero escuchá esto. Mariano Martínez, ¿qué pasa? La novela iba a terminar el 31 de diciembre. Como estaba funcionando muy bien y tenían problemas porque no llegaban con la otra, ¿viste? Lo de siempre, Adrián dice, vamos a hacer un mes más, 22 capítulos más. Mariano Martínez se tenía que ir de vacaciones con su mujer, con su novia, y dijo, yo me voy. Y plantó la novela. Entonces nos reunimos con Adrián, y Adrián, que siempre es un tipo que no quiere armar quilombo, ¿viste? Siempre está tratando de... No, bueno, mandémoslo. No, mandémoslo, matémoslo. Porque además, ¿viste? Cuando pasa esa cosa, que se te van los actores a fines de diciembre, se te empiezan a ir varios. Y no te quedan actores para ¿cómo hace 22 capítulos más después? Entonces matémoslo y eso va a generar algo. Eleonora lo mata, ¿te acordás que lo tira dentro de una pileta atado en una camilla y lo ahoga? Y él muere, y entonces Adrián nos dice esto, mirá, es maravilloso, nos dice, está bien, mátenlo, ¿viste? Mátenlo. Pero no quiero velorio ni quiero entierro, porque no quiero que la gente llore. No quiero pálidas para la gente. Pero no son pálidas. Hagámosla llorar a la gente. No, bueno, está bien. Le negociamos una escena de entierro porque la necesitábamos. Y hacemos cuando se hace la adaptación mexicana, agarramos ese capítulo, nosotros había cosas que modificábamos y cosas que no, y mandamos prácticamente ese capítulo completo. La productora mexicana nos manda de vuelta el capítulo y dice, ¿cómo no van a llorar si se murió el protagonista? Fue el capítulo más fácil que escribí en mi vida, lloraba la madre, lloraba el padre, después lloraban juntos, lloraban la hermana, lloraba el hermano, lloraban los cuatro, se le caían los mocos, estuvieron media hora llorando todo el tiempo sin parar, lloraban al lado de la cama del hospital, lloraron en el velorio, lloraron en el entierro, lloraron en la iglesia, lloraron todo el tiempo. Te sacaste las ganas. No, pero era lógico eso. Por eso digo que a veces nosotros no respetamos el género desde ese punto de vista. Por supuesto que nos putearon, y acá también nos putearon porque le matamos al protagonista, y encima no lo pudieron ni llorar. ¿Entendés? Y en México también nos putearon. Pero bueno, ya está, igual sabes que te van a putear. ¿Cómo lo matan al protagonista? ¿Viste? Entonces, es un ejemplo de un proceso. Eso es un proceso de una novela que tuvo que cambiar para sobrevivir, porque si no la cambiábamos. Una vez Gustavo Yankelevich me llamó por teléfono, nosotros íbamos contra Susana Jiménez. Y nos estaba matando Susana en un momento. Y Gustavo me llamó, me acuerdo, para felicitarme porque cómo habíamos dado vuelta a la novela, que él no podía creer lo que había pasado con esa novela. Y nosotros de alguna forma tampoco, pero la novela se transformó en un drama, era de una comedia, empezó, ella tuvo cáncer. Los dos hermanos se peleaban por la chica, uno de los hermanos, porque la chica no le daba pelota, se hizo medio drogadicto. Tocamos todo, las metimos todos los conflictos así pesados. Y la gente, viste, estaba como que quería más y pedía más de eso. ¿Me entendés? La gente se enganchó muchísimo. Entonces, digamos, yo creo mucho en eso. Y esa experiencia me demostró que digamos, que si nosotros lloramos a los seres queridos, si se nos muere un personaje querido, hay que llorarlo también.
Es imposible que no. Para ir cerrando, si tuvieras que decirles algo, digamos, Que me hubiera gustado que ¿cómo? hablaran más. ¿Sabes? ¿Cómo empezar a escribir? ¿Qué hacer? ¿Por dónde ir? ¿Cuál sería? ¿Qué le dirías? ¿Hay una pregunta? Hola, una pregunta. ¿Cómo haces para empezar a estar en los medios? ¿Cómo un proyecto empieza cómo es el proceso para poder empezar a trabajar en los medios? Y no hay proceso. O sea, es una situación muy difícil. Yo te puedo contar lo que me pasó a mí. Rápidamente, porque tenemos poco tiempo, pero yo le llevé, voy a hacer un homenaje a Maestro Ibaiman, porque cuando nosotros empezamos a trabajar, yo estaba estudiando, porque yo soy más joven que Maestro Ibaiman. Ese es el homenaje. Cuando nosotros empezamos a trabajar, yo hacía un curso con una gran maestra que fue María Inés Andrés, la mejor maestra de una productora y directora, y que aunque no era autora, era autora. Y ahí lo conocí a Gustavo Barrios, nos conocimos. Y María Inés, y en ese momento, era la década del 80, los autores que estaban en boga y estaban ahí arriba eran Jorge y Sergio. Entonces nosotros nos juntamos con Gustavo por culpa de ustedes, porque la idea era, tienen que trabajar de a dos. Y lo que hicimos en un principio, ese era el homenaje, o sea, gracias a ustedes, hasta ahí. Lo que hicimos en un principio fue, en ese momento había dos novelas en el aire, una se llamaba La Viuda Virgen, mirá vos el título, que era de Canal 9, ¿te acordás? Que hacía 30 puntos de rating todos los días, y otra que se llamaba Solo un hombre, que trabajaba Carlos Calvo. Entonces nosotros habíamos armado la Biblia de una telenovela y 5 capítulos que habíamos hecho, y se lo llevamos a Carlos Calvo, averiguamos dónde vivía, eso se lo llevamos, y se lo llevamos a... ¿Quién era el protagonista de La Viuda Virgen? Era, bueno, ahora me voy a acordar, al protagonista, y los dos nos llamaron, porque le gustó el trabajo, y después yo terminé haciendo amigos con los amigos con Calvo por eso. Digamos, caminos no hay para entrar, pero hay que buscarlos, ¿me entendés? Hoy en día hay equipos de trabajo y de repente, muchas veces, nosotros acudimos a lugares como puede ser el ISO o ese tipo de lugares para buscar nuevos colaboradores y de repente ese tipo de cosas. Pero, digamos, no hay un camino claro para entrar en un medio. Lo que tienen que hacer ustedes es formarse, no se tienen que apurar en entrar en un medio. En este momento es muy importante la formación. Tienen que formar, tienen que ver mucho, tienen que leer, tienen que educarse artísticamente. Todo lo que puedan devorar desde lo artístico les va a servir. Tienen que ir al teatro, tienen que ir al cine, ¿me entendés? O sea, tienen que ver a los grandes maestros de todas las épocas, tienen que devorarse. Nosotros nos devoramos todo. La verdad que uno, para aprender el lenguaje audiovisual, así como para aprender a escribir, tiene que escribir. Para aprender el lenguaje audiovisual te tiene que entrar viéndolo, y viéndolo tienen tanto para ver, y hoy tienen los medios. Nosotros no teníamos las posibilidades que tienen hoy ustedes para ver, porque nosotros, para ir a ver una película de la década del 50, teníamos que esperar que la Cinemateca Argentina la pasara, o la Sala Leopoldo Lugones la pasara, ¿me entendés? Y si me interesaba el cine alemán, tenía que ir al Goethe a ver una película alemana. Hoy ustedes apretan un botón, ¿me entendés? Yo hoy quería ver Los Gozos y la Sombra, por ejemplo, una serie extraordinaria española de la década del 80. Y la busqué en internet y me vi el primer capítulo. En otra época era imposible hacer eso, ¿me entendés? Entonces ustedes tienen todo a mano. Ustedes no tienen excusa. Esto es una realidad, siempre se lo digo a mi hijo, ¿me entendés? Nosotros teníamos que ir a las bibliotecas a investigar y qué sé yo. Hoy apretás un botón y tenés todo ahí. En ese sentido no tienen excusa. No sé, una última pregunta, sí.
¿Qué cosa no te escuché? Clichés. Y no sé, hay tan poco que... no sé, a mí una serie que me gustó mucho, te la voy a dar vuelta, que creo que coincidimos acá todos, es Un gallo para Esculapio. Para mí que es de lo mejor que se hizo en los últimos tiempos. Me gusta El Marginal 2, aunque alguno me pueda decir, me gusta. La verdad me engancha, me entretiene. Creo que está un poco zarpada por momentos, medio sin necesidad de mostrar ciertas cosas tan exageradamente, pero está bien, me gusta. Y creo que 100 días para enamorarse encontró una forma que es muy difícil en esta época de lograr que distintas generaciones se puedan sentar a ver un programa de televisión. Que 100 días es una novela, o sea, de Ernesto Korosky. Una más. ¿Alguien Acá, más? no sé, ¿se escucha? Sí, ¿no? Sí, sí. Lo que quería preguntar es qué diferencia se encuentra entre las narrativas de la ficción argentina a finales de los 80, principios de los 90 y las actuales, si es que hay alguna diferencia. Y, por otra parte, si se puede incluir como una micropregunta dentro, a lo largo de tu carrera, ¿cómo te interpeló la coyuntura histórica social y si eso lo pudiste volcar en las ficciones que escribiste? Mira, las diferencias, creo que hoy se intenta contar, habría que analizar lo que es una serie, dentro de una serie, dentro de una telenovela. En la telenovela, yo creo que se acercaron para mí, hoy lo que hay que hacer es, tendríamos que inventar una cosa intermedia. Creo que la novela, como se contaba antes, no se cuenta más. Igualmente, no creo que tampoco haya que contar tan rápido, porque lo que digo es que si utilizamos la pantalla de televisión como se utilizaba antes, necesitamos que el espectador tenga otra relación con los personajes y que empatice un poco más con ellos. Y dentro de lo que es una serie, la serie te permite una mucho mayor libertad para contar, porque podés ir y venir con los tiempos. Yo creo que hay un abuso en este momento en esta cosa de las series de ir y venir con los tiempos creo que hay cierto abuso con eso. Lo que pasa que ese tipo de narrativa, que es más cinematográfica, también no le llega a todos los públicos. Cuando uno trabaja para públicos masivos, hay que tener cuidado porque si empezamos a raconto, ir y venir, la gente se marea. Hay un público que no, ¿me entendés? Entonces hay que ver para quién estás trabajando, y lo más importante es contar buenas historias y encontrar la forma de contarlas. El lenguaje es secundario. Si nosotros tenemos una buena historia, tenemos que tratar de encontrar la manera de contarla, porque cada historia tiene su manera, ¿no? Hitchcock decía que cada plano tiene su encuadre, y hay que encontrar el plano justo para tratar de transmitir lo que uno quiere transmitir cuando está filmando. Y cuando contamos una historia nosotros también podemos arruinarla si le empezamos a dar vuelta. Y bueno, hay que encontrar también la forma ideal para contarla. Hay una serie que les recomiendo, que no es demasiado conocida, por eso se la recomiendo, que se llama The Affair, que es una historia que está contada, es una historia de un engaño, ¿no? de una mujer casada con un tipo que también es casado, y que sobre todo en su primera temporada está contada media hora desde el punto de vista de la mujer y media hora desde el punto de vista del hombre. Es una serie de un autor israelí, que está hecha en Estados Unidos, y la verdad que vale la pena para analizar formas de contar que pueden ser diferentes. Yo, si vos me decís algo que así desde el punto de vista de estructura que encontré como una cosa diferente, fue eso, ¿no? Que de repente vos ves la escena donde los tipos se conocen y cuando la ves desde el punto de vista de ella, ves cosas diferentes.
y es muy atractivo eso. Pero bueno, no toda historia se puede contar de esa manera, ¿entendés? Es una realidad. La telenovela, si vas a la telenovela a una cosa más masiva, yo no abusaría de los cambios de tiempo y tampoco metería voces en off, porque creo que no da para el género. Ahora, después en la serie podés usar cualquier cosa, pero hay que usarla bien, no como en EDA, por ejemplo, que pusieron la voz en off para que se entienda. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera saber, no sé si lo dijiste al principio o no, pero ¿cómo se está abordando esa problemática del proceso de trabajo que al ser tan exigente repercute en la calidad del trabajo que hacen los guionistas? No te entendí bien. Digo, si se está abordando de alguna manera esta problemática del proceso de trabajo que vos dijiste que quedó atrasado desde Argentores o de alguna manera, o si hay algo que se pueda hacer como para educar a las productoras o no sé, para que esto cambie, o sea, ¿hay alguna manera, vos ves alguna esperanza para que eso cambie o nos tenemos que adaptar? Bueno, estamos cambiando a la fuerza, o sea, lamentablemente viste que en la Argentina siempre los cambios se producen muchas veces a la fuerza, o sea, somos medio incapaces muchas veces de ver las cosas antes de que pasen, ¿me entendés? Y en esto también nos pasa, y hoy estamos cambiando porque lo que pasa es que el cambio significa un costo de $80.000 o $60.000 contra un costo de $350.000. Entonces lo que necesitamos nosotros es el que venga a poner la plata para eso. Estamos claro, y si no están los 500, 1.000, 1.500 que puede salir una lata para poner. Por eso nosotros estamos desde Argentores, por ejemplo, si vos decís ¿qué estamos haciendo para eso? Y bueno, estamos propiciando una ley de fomento para televisión y nuevas plataformas, que ya terminó el tercer congreso de la multisectorial, que es un grupo de sindicatos, sociedades de gestión y cámaras y demás. Son 16 entidades que unidas para tratar de ver si podemos cambiar esta realidad, y la forma de cambiarla para nosotros es que tengamos una ley de fomento, como tiene el cine, y que con esa ley de fomento podamos lograr producir más y producir mejor. ¿Me entendés? Porque hoy, de verdad, como se produce una novela realmente con 50, 60 mil dólares por capítulo, no se puede hacer un material competitivo para tratar de salir al exterior, ¿viste? Y hay una responsabilidad que tenemos que tomar, tanto los gobernantes como todos, en el sentido de que ustedes están estudiando para tratar de dedicarse a esto y no a otra cosa. ¿Entendés? Nosotros siempre se lo decimos eso a nuestros, cuando tenemos la posibilidad de hablar con gente que tiene que ver con la cultura y demás. Hay un montón de universidades, un montón de lugares donde hay mucha gente interesada en estudiar. Y lo que le tenemos que dar nosotros es una industria para que se puedan realizar. Porque si no, lo que va a terminar pasando es que no se van a poder dedicar a lo que estudiaron. Y eso es muy frustrante, como decíamos ayer en un documento que escribimos, y al mismo tiempo también es un gasto para, por ejemplo, en el caso de las universidades estatales y de los organismos estatales, es un gasto para el país, ¿viste? Hacer estudiar a la gente de cosas que después no se va a poder dedicar. Por eso nosotros de Argentores estamos propiciando eso, que es la forma que creemos, la única forma que creemos que realmente se puede generar una industria de verdad que sea y tratar de hacerla sostenible después desde ese lugar, como pasó en Brasil y ha pasado en otros lugares. Por eso, lo que decía Sergio al principio, y ya yendo así a la problemática nuestra, acérquense a Argentores. Nosotros estamos trabajando para tratar de mejorar la situación de los autores y la situación de los derechos de autor, y también pensando en el futuro. Estamos trabajando con los actores, con los directores, desde lugares donde tenemos la posibilidad de que nos escuchen, porque hoy, no sé, el Consejo de Cine está presente acá,
presenta una nota en el Inca y el Inca va y lo cita y nosotros podemos ir a plantear cosas. Hay entidades que de repente se generan para tratar de, que está muy bien de hacer manifestaciones en la calle y demás, que está bárbaro y que lo necesitamos, pero nosotros somos los que tenemos las herramientas legales para pelear desde el punto de vista institucional, para intentar desde nuestro lugar cambiar las cosas. Que cuando digo de nuestro lugar, digo no del lugar de Brambilla o mío, o de Sergio Baiman, o de Graciela Maglie, o de Irene Scowis, no, desde el lugar de Argentores, del lugar de los autores, porque este es el lugar de los autores, es el lugar de ustedes. Acá nosotros tenemos un bar donde pueden venir, está abierto, ustedes, acá hay un consejo de teatro, un consejo de televisión, un consejo de radio, un consejo de cine, un consejo de nuevas tecnologías. Ustedes pueden venir acá, tienen un problema, los llaman para trabajar, tienen que firmar un contrato. Nosotros tenemos abogados que les pueden llegar a decir, a aconsejar cosas. Tenemos los profesionales para que le podemos aconsejar cosas. Hay cosas que no las podemos resolver, pero los podemos ayudar. Y como dijo Sergio antes, las puertas están abiertas. Así que cuando quieran los esperamos. Así como vinieron hoy, no vengan todos juntos, pues no vamos a poder atender, pero vengan de a poco y los atendemos. Gracias. Gracias por haber venido a escucharme. ¡Qué melodrama! Bueno, muchas gracias por haber venido, ya lo dijo Ricardo, acérquense, están las puertas abiertas, esta es una sociedad en la que queremos que se sientan protegidos, que se sientan contenidos y sobre todo que sientan que pertenecen a un núcleo que es el núcleo de los autores dramáticos, ¿no? Eso en el terreno de la lucha hacia afuera. Hacia adentro, yo lo único que puedo decirles, agregando a lo que dijo Ricardo y ante creo que la última pregunta, es que lo que podemos aportarnos a nosotros mismos como autores son ideas, ¿no? Lo más valioso que tenemos es, se me ocurrió esta idea, voy a escribir esto. Esto es fundamental porque todo esto se sostiene también con ideas y con calidad escribiendo, y eso depende solamente de uno, ¿no? Uno es el que sabe cómo puede escribir, lo que va a escribir, y siempre creo que tiene que tener el sueño de tener la idea que no tuvo nadie, ¿no? Gracias por estar, nos vemos en la próxima. Gracias.